nos quedamos en el 27 y pues es un capítulo que como me hubiese gustado tener conocimiento acerca de lo que es la embarcación, de lo que son las travesías que estos, ¿cómo se dicen? Pilotos de estos marineros llevaban a cabo. Pero no conozco más que muy poquito. Me he subido a barcos a pescar y todo, pero nada que ver con lo que Pablo, Lucas y estas personas, estos prisioneros, los marineros experimentaron. Y en la enseñanza anterior aprendimos acerca de las cosas que ellos tuvieron que experimentar, cómo Pablo dio un consejo y ellos tal vez porque miraron que él era una persona que tenía experiencia en componer, en construir tents, pero no tenía tal vez la experiencia ante ellos de lo que es la zona del field, de lo que es lo marino, ¿verdad? Entonces Julio optó por escuchar al piloto, escuchar a los marineros y no escuchó a él. Entonces, por no haber escuchado a Pablo y el consejo, la sabiduría, las revelaciones que vienen hacia él por medio de Dios, entonces estaban sufriendo tormentas muy fuertes, terremotos, huracanes, estaban pasando varios días donde ellos estaban temiendo por sus vidas. Dice que aún él temía por su vida y en el versículo 27 vamos a ver lo que dice y dice: la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Dice: ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban la tierra. Dice que los marineros presintieron que se acercaba la tierra. Eso significa que los marineros tenían conocimiento, experiencia, aún yo creo que de lo que es el sonido del agua cuando se acerca a la tierra es muy diferente tal vez a cuando está allá en el alta mar, ¿verdad? Tal vez tenían el conocimiento del sonido de la tierra, del agua, o no sé, de la brisa. Yo no sé, pero ellos dijeron que presentían que se acercaban a la tierra. Y acuérdense que estas enseñanzas que Dios pone a nuestras vidas no es como para que aprendamos cómo embarcar, cómo aprender a subir a una nave, sino que aprendemos acerca de las experiencias que la gente en la Biblia pasaron. Experiencias que ellos vivieron y experimentaron para que nosotros no tuviéramos que batallar. Y en esta ocasión me doy cuenta, como estábamos hablando en la enseñanza anterior, que en la nave vamos a poner la tipo manía de que en esa nave vas tú, voy yo, vamos la familia, ¿amén? Y los marineros representan miembros de la familia. Marineros que tenían experiencia y tenían conocimiento y sabían cómo mover algunas cosas, ¿me entiende? Acerca de las situaciones a veces en las que se llevan a cabo. En el versículo 28 habla y dice: echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fueran a estrellarse contra la roca, se echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amanecieran. Dice que allí ellos temieron y echaron 4 anclas. Dice que la popa, y como yo no conozco acerca de barcos ni nada, me puse a ver y dice que la popa es la parte de atrás del barco. Entonces ellos echaron las anclas en la parte de atrás, esperando y rogándole a Dios que pudieran amanecer.
eso quiere decir que esta experiencia que ellos habían optado por llevar a cabo era una experiencia que estaban pasando durante la noche, durante la oscuridad. Acordémonos que dicen que pasaron días, semanas, que no había salido el sol y ni siquiera habían salido las estrellas. Están ellos en plena oscuridad. Pero ellos dejaron bajar las anclas para esperar a ver lo que se presentaba en el día. Y si lo aplicamos en lo espiritual, nos podemos pensar en nuestras vidas. En nuestras vidas, si nos ponemos frente a un espejo, nos vamos a ver que si es de noche y está todo el cuarto oscuro o donde te quieras ver en el espejo, si hay una oscuridad total, no vas a ver el reflejo de tu rostro. No vas a ver tus imperfecciones, no vas a ver las cosas que no te gustan, las cosas que no te agradan, no vas a ver las cosas que dices querer cambiar o querer mejorar o cosas así. ¿Por qué? Porque está a oscuras. Pero cuando enciendes la luz, entonces puedes ver tu rostro, se manifiestan las imperfecciones, puedes ver con claridad aquellas cosas que no te gustan. Y si lo vemos en lo espiritual, así es. Que cuando estamos en las tinieblas, cuando dejamos caminar, o sea, cuando dejamos que nuestras vidas empiecen a caminar en las tinieblas, no nos damos cuenta de los errores, de las imperfecciones, de las actitudes, de los hechos, de todas las cosas que hacemos mal, que son oscuridad, que son tinieblas. Quítate esa mascarilla. Que al final vienen a causar problemas, ¿me entienden? Vienen a causar cosas que vienen a afectar a nuestra vida espiritual. Optamos muchas veces por caminar por esa oscuridad y no nos damos cuenta. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los años. Y algo que aprendí una vez que dijeron que si tú optas por llevar una actitud o de hacer un ejercicio o de agarrar un hábito por 30 días consecutivas, dice que se te va a hacer fácil ya obtener esa actitud, obtener y ejercer esas cosas. Ahora imagínate si lo aplicamos en lo que son las tinieblas, en las actitudes incorrectas, en esas actitudes que afectan tu relación, tu comunión con Dios. En esa actitud que dices, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer aquello? Pero no te das cuenta que has caminado en la oscuridad. Y ya no es por un día, ni por 2 días, ni por una semana, ni por un mes, sino por años. Tal vez hasta por décadas. Que ya se te ha hecho una costumbre. Y venimos a justificar y a excusarnos por una y otra razón, pero en realidad lo que nos hace falta es encender esa luz, que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, su palabra, que Dios venga y nos haga ver nuestros errores y que los veamos con nuestros ojos carnales como los espirituales y nos demos cuenta en las cosas que estemos fallando para que así mismo no nos agrade, porque así como en el cuerpo físico, en nuestro rostro queremos cambiar cosas, quisiéramos mejorar cosas, ejercitar y hacer cosas para mejorarlas, y que porque no nos agrada, ¿por qué no hacer las cosas en lo espiritual? Que si tú no obedeces a tu madre, que si tú tienes una actitud fea con tu esposa, con tu esposo, con cualquiera de las personas y dices, wow, he mirado la luz y miro mi rostro, miro mi actitud, miro mis gestos y no me gustan. No me gustan. Pero seguimos allí. Porque ya se ha hecho un hábito que no has querido romper, porque puedes. Porque dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Dios nos habla y nos dice, tú todo lo puedes. Todo lo puedes, todo. No hay una cosa que tú no puedas lograr hacer si tú buscas de Dios. Porque las cosas que tú no puedes hacer sola, Dios viene y dice, ¿sabes qué? Yo te ayudo, pero cuando tú quieras. Cuando tú tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Esto ya no. Pero mientras, seguirás caminando por esa oscuridad y esperando así como estos marineros que dijeron, vamos a esperar al amanecer para ver en qué nos vamos a topar, qué va a estar enfrente de nosotros. Y así como estos marineros que se fueron al azar sin saber qué iba a estar enfrente, ellos estaban en la oscuridad, ellos no sabían, pero así en nuestra vida espiritual, si sigues caminando en esa oscuridad, en esas actitudes, en esos vicios, en esas tentaciones, en esas cosas que no son buenas, ¿qué podemos decir? El orgullo, la pornografía, la vanidad, todas estas cosas que no le agradan a Dios. La idolatría, tantas cosas. Si tú decides caminar, cuando encienda la luz, no te va a llegar la sorpresa y que lo que encuentres enfrente no te guste. No estés preparado para experimentar, para vivir y vaya a haber un fracaso, una pérdida, un dolor o lo que sea. ¿Por qué? Porque simplemente no buscaste caminar en la luz. Amén. Y dice en el versículo 28, estamos en el 30, perdón, dice, en un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote de salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. La proa significa la parte picuda de ahí de enfrente del barco. Entonces ellos con excusa quieren salirse del barco y quieren escaparse. Pero Pablo se da cuenta que los marineros eran importantes. Era necesario que ellos estuviesen, porque en la barca estaban soldados, estaban prisioneros, estaban el cinturón, gente que tal vez no tenía experiencia de cómo manejar un timón, cómo manejar una barca, no tenían experiencia de nada. Entonces sabía Pablo que si ellos bajaban, tanto ellos corrían peligro como también los que se quedaban. Y muchas veces el temor te hace querer huir de tu familia, te hace querer huir de situaciones, te hace querer no enfrentarlas, y sino que escabiarlas. ¿Y cuántas veces así hay mucha humanidad? Que en vez de querer ayudar y enfrentar la situación, enfrentar la tempestad, enfrentar los problemas juntos, dicen, no, sabes que Dios te ayude. Y te quieren dejar solo, te quieren dejar sola. Cuando en realidad, para poder salvar un hogar, se necesita de todos. De la ayuda, del poder, de las fuerzas, del interés, de todo un equipo completo. Aquí habla acerca de la importancia que tenemos cada uno, tanto del más chiquito hasta el más grande. Todos eran importantes, todos eran necesarios. Que no nos encontremos un día queriendo huir de las situaciones en las cuales estamos, sino enfrentarlas con la guianza de Dios, con la ayuda de Dios, con el consejo que Dios nos dé para saber cómo enfrentar a veces las tempestades, a veces las tormentas, a veces las luchas, los problemas, las enfermedades, a veces tantas cosas que vienen a nuestra vida porque no las esperamos, porque no estamos preparados o porque simplemente pasan. Porque a veces no podemos,
saber lo que viene enfrente de nosotros. No tenemos ningún control de cosas que se nos vengan. Pero lo que sí tenemos control es de poder hacer las cosas juntos, de luchar juntos. De eso sí tenemos control. De poder decir, ¿sabes qué? Yo me voy a agarrar de la mano primeramente de Dios. Y también de la familia que Dios puso en mi hogar. De la cual Dios me bendijo. Amén. De la cual Dios te bendijo a ti. Amén. Y sigamos en el versículo 32. Y dice, así que los soldados cortaron las amarras del bote de salvavidas y lo dejaron caer al agua. Aquí los soldados, al darse cuenta de que los marineros se querían ir, decidieron, ¿sabes qué? Lo mejor es cortar y dejar caer esto al agua. Estos eran como los pequeños botes de salvavidas que tenían a un lado las embarcadas. Este barco era un barco de carga. Ellos cargaban prisioneros, eran barcos pesados, pero sin embargo, como todo barco, llevaban esos barcos de salvavidas. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Es mejor cortarlo para que así evitemos la tentación o el peligro de que alguien se nos vaya a escapar. De que alguien diga, ¿sabes qué? Me voy a ir. Y lo cortaron. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que tomar decisiones de decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me está, qué es lo que tengo que yo cortar? ¿Qué es lo que está atado a mí? ¿Que está ocasionando peligro? ¿Que está ocasionando separación? ¿Que está ocasionando ausencia? Y muchas veces decimos de la ausencia, de la separación física. Pero ¿qué de la separación que es social y emocional? Porque tú puedes estar allí físicamente, pero si tú estás ausente emocionalmente y socialmente donde pareciera que no existieras, de alguna manera hoy esta palabra te está hablando diciendo, ¿sabes qué? Hazte presente. Hazte presente a esta nave, donde necesitas tú, como todos los que están alrededor, echar la mano uno al otro, esforzarse uno al otro, a pelear los unos al otro, pero pelear la buena batalla. Porque recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra mi esposo, no es contra mi esposa, sino contra las huestes de maldades, con emociones, con sentimientos, con cosas que no vienen a cabo, que no deben de ser más importante que lo que es importante para Dios. Y que eso es el hogar, los valores, la importancia que tiene Dios en el hogar con cada uno de nosotros. A veces los hijos están bien apartados y están teniendo ese tiempo de ausencia física, social, emocional, pero ¿qué va a pasar si siguen esos hábitos? ¿Qué va a pasar? Tenemos que tener cuidado de todas esas cosas porque es nuestra responsabilidad. Así como Pablo, vimos que Pablo vio, sabes que aquellos se están queriendo ir. Y los soldados que hicieron, cortaron con esos lazos, cortaron con todo aquello y dejaron ir aquellas cosas. Es importante que todos los miembros de la familia nos estemos alertas, estemos así, con el ojo pelón, como podemos decir en lo espiritual, viendo qué son las cosas que tenemos que hacer, qué son las cosas que están corriendo peligro, las cosas que si viene la tormenta, que si viene la tempestad, y si no estamos bien agarrados, si no estamos firmes, si no estamos en cuidado, nos va a sangolotear y podemos perder la nave, y al perder la nave perdemos la familia, perdemos todo. Amén. En el versículo 33 dice, estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir.
Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Fíjense que tenían ya 14 días que no probaban alimento. Yo no sé si era porque tenían mucho trabajo, había tormentas, decían que habían sufrido por huracanes, por tormentas muy fuertes, donde aún ellos tenían miedo. Si ellos tenían miedo era porque era algo muy peligroso. Yo creo que ni tiempo les daba de poderse sentar. Tal vez ellos agarraban que una manzana, que una pera, que un burrito, cualquier cosa, pero no habían tenido el tiempo de sentarse a la mesa y tener una cena donde se pueda disfrutar. Amén. Porque muchas veces tomamos en poco ese tiempo en la mesa. La mesa para mí es un lugar sagrado. Yo creo que la mesa, el comedor es, yo creo que el corazón del hogar, porque ahí es donde se sienta uno a saciar, ¿me entiende? El estómago, a poder sentarse, a descansar, a deleitarnos con los platillos, a poder platicar con la familia. Mi hija me decía, mamá, extraño esos tiempos donde platicábamos en la mesa y podíamos estar un largo rato, ya sea que porque le estamos dando consejo, porque estábamos escuchando sus buenas noticias o porque necesitaba ser consolada por cualquier cosa, pero dice, mamá, extraño esos momentos en la mesa. Los momentos en la mesa son momentos muy, muy sagrados, son momentos que debemos de poner atención y no dejar que sea un teléfono ahí quitando ese tiempo que vamos a perder. Porque te sientas a la mesa y te sientas con el teléfono y mañana ese tiempo ya lo perdiste. Ya en un año lo volviste a perder, un día ya no vas a estar con esa persona. Ya tus papás se habrán partido, tus hijos habrán partido, o lo que sea, pero sabes que es importante entender que el tiempo que tienes ahí con tu familia es bien importante. Es bien importante. Valóralos, aprécialos, aprecia esos momentos que puedes disfrutar con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. Aprécialos, valóralos, porque un día no los vas a tener. Entonces, aprovecha esos momentos, porque el mañana, el mañana no, sino el ayer ya no lo vamos a poder recuperar. Amén. Dice en el versículo, en el versículo 35, dice, dicho esto, tomó pan, dio gracias y a Dios delante de todos. Luego lo partió, comenzó a comer. Fíjense que eso es algo importante. Yo creo que Pablo, como hemos visto, siempre ha sido un hombre muy inteligente, muy sabio. Dice que él se hacía gentiles por los gentiles. Él sabía la importancia de las cosas que él hacía. Él sabía qué hablar, cómo hablar. Él sabía las cosas que iban a impactar. Él era siempre dirigido por el Espíritu Santo. Él sabía que la gente no había comido ya de 14 días. Todos ellos se sentaron, dice que todos se sentaron. Aquel persona que un día no hicieron caso, cuando él dio el consejo, no le hicieron caso, lo ignoraron. Para ellos era un simple prisionero, una simple persona que construía tents, pero sin embargo ahora lo miraban como una persona dirigida por Dios, una persona que traía paz en medio de la tormenta, una persona que les había traído ánimo, porque les había dicho, ni un solo pelo perderán y ninguno de ustedes perecerán, porque Dios me ha concedido que ninguno de ustedes se pierda. Fíjense, cuando él dice concedido, quiere decir que mientras todos están allá atribulados, tratando de salvar la nave, tratando de hacer todas cosas, Pablo está ahí orando, intercediendo
por todos ellos. Y dice, todos se me han concedido. ¿Y cómo estamos nosotros? Cuando estamos en luchas y cuando estamos en pruebas, cuando estamos en tormentas, cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, nos ponemos como Pablo a estar intercediendo por nuestra familia, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros amigos. ¿Cómo poder valorar y agradecer el alimento cuando nunca has padecido un día de crisis? ¿Cómo dices, oh, bueno, gracias Señor por este plato que me has dado? Gracias porque me puedo sentar a deleitarme. ¿Cómo disfrutar la libertad si nunca has sentido estar prisionero aún en tu propio cuerpo? ¿Cómo disfrutar y valorar cosas que nunca por algún esfuerzo has podido obtener? Yo creo que es importante entender que a veces hay cosas que Dios permite porque a veces el Señor quiere llevarnos a otro nivel. Quiere llevarnos a enseñar, a estar primeramente siempre alertas, a estar firmes, pero también entender la importancia de poder valorar las cosas. Amén. Y allí dice que partió el pan y dio gracias. Fíjense, en medio de la tormenta, en medio de todo eso, y de la oscuridad de todo eso, Él se sentó y dio gracias. Y un ejemplo tan bello, porque en medio de la tormenta, en medio de todas estas cosas, poderte sentar en paz y comer y decir, gracias Señor, porque en ti he puesto mi confianza. Porque yo he confiado en lo que tú has dicho de mí. Que yo no voy a perecer, que mi familia no va a perecer, que mi matrimonio no va a perecer, que nada de estas cosas van a pasar. Yo me voy a sentar y voy a dar gracias porque he creído, no en lo que mis ojos ven, sino en lo que tú has puesto en mi corazón, lo que yo he decidido confiar y creer. Amén. Dice en el versículo 36, dice, todos se animaron y también comieron. Todos se animaron. ¿Qué importancia tenemos nosotros como padres de traer ánimo? Mi hermana Tere hablaba acerca ayer y qué lindo que ella tenga esa conexión con su hijo de poder traer ánimo, de hablarle, de darle palabra. Pero qué importancia tenemos nosotros, qué responsabilidad tenemos nosotros de traer siempre ánimo, de que nuestra boca sea usada para traer ánimo, para traer esperanza, para edificar, para consolar, para confortar. Y muchas veces, ¿cómo es que estamos usando nuestra boca? ¿Cómo la usamos? Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado estos miembros para usarlos para su gloria y para honrarlo. Pero ¿cómo la estamos usando? Pablo dice que trajo ánimo. Cuando tú te acercas a la gente, hay gente que tú te le acercas y casi quieres llorar. Porque puro lamento, hay gente que te le acercas y es puro quejarse y ya no hayas ni cómo correr. No lo digo por mí porque yo estoy para ayudar a escuchar y me encanta poder, lo digo porque es verdad, porque a veces hay gente que tenemos que meditar qué es lo que sale de nuestra boca. De cuando estemos hablando, no nomás hablemos, sino que pongamos atención a lo que sale de nuestra boca. Para entender a veces por qué a veces se retira la gente de ti, por qué a veces no estás con tanta compañía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que habla tu boca? ¿Qué es lo que estás diciendo constantemente? Y dice en el versículo 37, éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Fíjate que este versículo es para mí bien impactante, porque el trigo habla acerca del alimento. El trigo era el alimento. Ellos echaron el trigo al mar, al alta mar. Ellos se despojaron de todo el alimento que ellos tenían.
Y eso habla de una confianza total, de una confianza plena, porque ellos no sabían si mañana iban a perecer, porque no tenían alimento. Pero ellos optaron por confiar en lo que Pablo les había dicho, que ninguno de ellos iba a perecer. Y qué difícil a veces es. Yo me recuerdo, y lo cuento como testimonio para gloria y honra de nuestro Señor, que cuando nos venimos para Fresno, veníamos con el pensamiento, porque Dios nos habló que íbamos a venirnos para acá, que íbamos a tener una fuente de ingresos, pero que no le íbamos a trabajar a nadie. Entonces pensamos que era un negocio que el cual nos estaban enseñando, una persona que para mí es de gran bendición, que me enseñó el trabajo de cuidar viejitos y aprendimos a hacer eso, pero me acuerdo que ese día cuando estábamos en el hotel veníamos a visitar Fresno para conocer y para ver todo, me dice mi esposo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso. Y entonces le dije, ok, está bien. Pero empezó a entrar en mí una angustia, una preocupación, y me empecé a sentir así como overwhelmed, no sé cómo en español se puede decir, pero me sentía así como que, oh my God, o sea, una desesperación, de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sé que Dios nos quiere para acá, pero si no vamos a estar haciendo esto, ¿qué va a pasar de nosotros? Hemos dejado nuestros negocios, hemos dejado todo lo que teníamos, todo lo dejamos por confiar y obedecer a Dios. Me recuerdo que todos estaban dormidos y me levanté a leer la Biblia. Y al abrir la Biblia me llevó a Mateo 6. Y quiero que la abran conmigo para que escuchen lo que la rema de Dios habló a mi vida. Hoy compartía con una hermana, con Grace, y hablaba acerca de lo hermoso de saber lo que es la rema de Dios. Y es cuando Dios te habla, que cuando estás leyendo la palabra de Dios te quebranta, sabes que Dios te está hablando, que su palabra te está hablando, que esa palabra es para ti. Y me recuerdo que me levanté y me senté ahí en la mesita del hotel y empecé a leer las escrituras y me fui a Mateo 6:31 al 33, y donde dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo allí me quebranté, yo empecé a llorar y decir, Señor, si es cierto, tú lo que quieres al estar aquí es de que dependamos en totalidad de ti. Me dijo el Señor, empezó a hablar a mi vida, decía, antes dependían de su trabajo, de sus negocios, de sus comisiones, de la renta gratis que tenían allí, de todo. Ahora van a aprender a depender de mí. Y cuando aprendas a depender de mí, dice, todas estas cosas serán añadidas. Porque dice, de todas las cosas, yo sé que tú tienes necesidad. De todo lo que tú tienes necesidad, yo ya lo sé. Para Él, tus necesidades no son desconocidas. Él conoce tus necesidades. Él conoce tus preocupaciones. Él conoce tus pendientes. Él conoce tu angustia. Él conoce todo. Él sabe todo lo que está en tu corazón. Y qué bonito cuando Él viene y te dice, ¿sabes que esta es una promesa que Dios tiene para mí, para ti? Dice, solamente búscame, busca primero mi reino y todo lo demás. Esa es una promesa que cuando tú empiezas a buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Y para gloria y honra de Dios tenemos desde noviembre del 2019 que mi esposo y yo no trabajamos. Y sin embargo, ingresos vienen a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos confiado, porque hemos dependido en Dios, porque hemos creído en su palabra. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 39, dice, cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron ancallar el barco y como dieron lugar, cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa.
Pero el barco fue a dar a un banco de arena y encalló la proa, se encajó el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Fíjate que allí ellos tuvieron ya vimos que ellos tuvieron que dejar el trigo, el alimento. Vemos que también ahora tuvieron que dejar el barco de salvavidas. Vimos que ellos tuvieron que desatar las anclas, aquellos que los mantenían firmes. Ellos tuvieron que en totalidad decir, ¿sabes qué? Ahora sí, vamos a depender de Dios y vamos a confiar en Dios. Y eso es lo que Dios está hablando el día de hoy. Que en este tiempo, que son tiempos difíciles, tiempos donde mucha gente está viviendo temor, pánico, enfermedades, aislamientos, donde no hay esa facilidad de poder socializar, de poder abrazar, de poder conectarse con la gente. En estos momentos, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Suéltalo todo. Suelta tu temor, suelta tu angustia, suelta todos tus afanes, porque de todos ellos yo puedo venir y traer alivio. Yo puedo venir y traer paz. Él quiere que aprendamos a confiar en totalidad en Él. En esta enseñanza Dios estaba hablando y nos está enseñando de que debemos de aprender a confiar en Él. De que debemos de veras, de completamente, en totalidad, de todo aquello que nos ata a poder acercarnos a la luz. Aquello que nos ata a poder estar caminando y seguir adelante en fe, en esperanza, que lo podamos soltar. Que todo aquello que te ata para no poder tener el gozo, el poder tener la paz, para poder sentirte libre, que lo sueltes. Que lo sueltes. Amén. Dice, los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Fíjense que en aquellos tiempos, si un soldado se le escapaba un prisionero, ese prisionero tenía que pagar la pena de lo que el prisionero tenía. Y muchas veces estos prisioneros, ellos sufrían la muerte de haber sido puestos y expuestos en coliseos donde habrían leones, donde habían ferias, ¿cómo se dice? Ferias, como animales, no sé cómo se dice, fieras, donde había fieras que puedan devorarte, puedan morderte, podían matarlos. Entonces ellos decían, no, pues mejor, en vez de que ellos escapen y a mí me maten, pues mejor yo los mato, ¿verdad? Para poder salvar su vida. Pero Pablo se le había dado una palabra de que ninguno se debería de morir, ninguno iba a perecer. Y vino aquí en el 43, dice, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo. Les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los pudieran nadar, que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a la tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Fíjense que este centurión, yo creo que como él había estado tal vez en el juicio de Pablo, escuchó su defensa, allí en la nave, escuchó y cómo la confianza, cómo ese hombre de Dios impactó la confianza, el ver cómo Dios se conectaba con él. Yo no sé qué fue lo que el centurión vio en Pablo, pero él dijo, no, a él no lo vas a matar. Y por salvarle la vida a uno, todos fueron salvos. Así como cuando Jesucristo
por la muerte y por la salvación o sea, por la muerte de Jesucristo, ahora todos somos salvos. Amén. Así es, la salvación de este Pablo vino a ocasionar la salvación de todos. Y todos pudieron llegar sanos y salvos como Dios lo había planeado, como Dios lo había predestinado, porque recordemos que a Pablo ya se le había hablado en unos capítulos antes de que él, así como él había predicado en Jerusalén, él iba a poder predicar acá en Roma. Y así los planes que Dios tiene para contigo, Dios va a cumplir cada uno de ellos. Así que en esta enseñanza yo te pido en el amor de Cristo que confíes en Dios, que aprendamos a venir ante Él, como dice su palabra. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No busques luchar con tus propias fuerzas. No luches a pelear con tus propias ideas. No busques hacer las cosas tú sola o tú solo, sino busca la ayuda de Dios y únete a tu familia, únete a aquellos en los cuales Dios puso en tu camino para ser de bendición. Y sé de bendición a todos los que están a tu alrededor.